Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Contrastes, espacio de opinión de la Universidad de Espíritu Santo que se transmite por el canal YouTube UES. Gracias por estar con nosotros de nuevo. La pandemia que vivimos suscita múltiples preguntas. Sobre todo, ¿cuánto nos está cambiando y cuánto nos va a cambiar como sociedad en los hábitos, costumbres, sensibilidades, gustos, valores y maneras de ser? Los rostros y las miradas, por ejemplo, que integran el lenguaje y que forman parte del autorreconocimiento social, están ahora reducidos a la mínima expresión. El apretón de manos, el beso en la mejilla, que eran parte también del código humano, están excluidos por los peligros de contagio que ocasionan. Por ello, el balance que tenemos es complejo. Vivimos en la digitalidad, como dice el filósofo Viktor Krebs, que complica al problema psicológico de cómo nos relacionamos con la otredad, tanto dentro como fuera de nosotros mismos. Lo digital, no nos olvidemos, tiende a allanar la naturaleza emocionalmente tensa e impredecible de las interacciones cotidianas con el otro. No es extraño, por tanto, que muchos estén repitiendo en su experiencia cotidiana sin saberlo el conocido verso del poema 20 de Pablo Neruda: nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Preguntas: ¿cómo están creciendo afectivamente los jóvenes que en plena adolescencia fueron sorprendidos por la pandemia con su cuota de encierro, virtualidad, malas noticias, también acceso a muchas personas y miedos? ¿Ganó o perdió el sentimiento de invulnerabilidad que a esa edad caracteriza a los jóvenes y que les lleva a ser héroes o a tener muchos problemas? ¿Cómo acelera los sentimientos, a veces contrapuestos, tanto la incertidumbre como cotidianeidad y la novedad de tener que armar para sí mismos una nueva rutina de normalizar, valga la expresión, lo insólito? Porque ello hay que hacerlo en todos los ámbitos, en el trabajo, en los negocios, en la empresa, en las relaciones afectivas, en los estudios, en fin. Algunos piensan que pasada esta pandemia, que nadie puede hasta el momento señalar su fin, todo volverá a lo mismo de siempre. Otros, en cambio, que será una nueva normalidad porque determinadas tendencias están cogiendo ímpetu y se van a quedar para transformarnos. Cada vez será, por ejemplo, más necesario contar para la comunicación y la educación incluida una alta participación de la virtualidad, es decir, de la tecnología. Los antiguos sentían, veamos si no el primer canto de la Ilíada, que las pestes eran producto de lo divino, por tanto fuera del alcance de los hombres. En cambio, más adelante, la peste negra, que azotó a las ciudades del medioevo europeo, fue vista como un castigo divino a causa de los pecados de los hombres. La responsabilidad de la actual pandemia recae, en cambio, para Yuval Harari, el famoso filósofo judío, en los mismos hombres, en quienes gobiernan, en los políticos que no han sabido manejar la crisis y que son acusados por las redes sociales. Ninguna explicación fuera del fracaso humano, por tanto, salvo alguna teoría de la conspiración. Hay que destacar una nueva forma de mentalidad, la mente digital, como también la llama así Viktor Krebs, y que no es sino la dimensión virtual de nuestra conciencia contemporánea, que está reestructurando radicalmente nuestra psicología, nuestras sociedades, nuestra cultura y teniendo efectos profundos sobre quienes somos en el mundo y cómo somos con los demás. Para tratar de responder cuánto hemos cambiado, hacia dónde vamos, si vamos realmente hacia una nueva normalidad o no, hemos invitado esta noche a 3 distinguidos panelistas quienes desde diferentes puntos de vista
nos van a hacer su apreciación. María José Abad, Leonardo Otati y Leonardo Valencia, a quienes agradecemos desde ya por su gran contribución. Lo mismo que a la dirección del programa, a Catherine Calero, la conductora de Contrastes, a los miembros del consejo editorial de este programa, al Centro de Producción Audiovisual de la UES, Marketing y Relaciones Públicas de la Universidad y por supuesto a todos ustedes que son quienes nos alientan a proseguir en esta gran tarea. Catherine, adelante. Gracias, doctor. Bienvenidos a una nueva edición de Contrastes. En esta ocasión analizaremos los cambios socioculturales que se han ido dando en la sociedad a raíz de la pandemia. El COVID-19 no solo ha dejado más de 2.8 millones de víctimas mortales en el mundo, sino también ha sido el responsable de la aparición de una serie de nuevos comportamientos, hábitos y hasta protocolos en diferentes ámbitos de la vida, como en lo afectivo, en lo económico y en lo cultural. Como lo menciona el profesor de filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Víctor Krebs, en un artículo publicado en Diario El Comercio, son varias las lecciones aprendidas tras vivir un año de pandemia que tienen como eje común la importancia de vivir el presente. Bajo el título La nueva normalidad, ¿ya no somos los mismos? Queremos analizar los cambios, en algunos casos muy radicales, que está enfrentando la sociedad local y global. Para ello, contamos con la presencia de 3 expertos en diferentes áreas. Leonardo Valencia es profesor del Máster en Periodismo Literario, Comunicación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor en el Doctorado de Literatura Latinoamericana de la Universidad Andina Simón Bolívar y columnista editorial de Diario El Universo. Posee un máster en edición en Oxford, Brook University, y un doctorado en teoría literaria por la Universidad Autónoma de Madrid. Leonardo Otati, CEO de Imagine Tech y director general de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, ha colaborado en el desarrollo de plataformas digitales y comercio electrónico en organizaciones como TIA, Dicensa, Lotería Nacional, BIES, entre otros. María José Abad, máster en Dirección y Gestión Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad de La Rioja, psicóloga organizacional con una mención en Educación de la UES, PDA certificada y directora de la Escuela de Psicología de la UES. También tendremos los testimonios de varios invitados quienes compartirán con nosotros a lo largo de este programa las alteraciones que sufrieron sus vidas producto de esta pandemia. Empezamos con usted, Leonardo Valencia, bienvenido nuevamente. Usted es novelista, escritor e intelectual. ¿Ha habido realmente un cambio por esta pandemia? Y nosotros como personas, como seres humanos, ¿hay un antes y un después? Citando textualmente su último libro, La escalera de Bramante, a fin de cuentas le dijo Álvaro a Casbeck, el pasado es la materia de la que estamos hechos, pero ese pasado lo esculpen nuestros deseos para el futuro y lo esculpen hoy. Así es de paradójico. ¿Qué nos puede decir? Hay una situación bastante paradójica, ¿no? Es decir, que efectivamente nos estamos enfrentando a un escenario del que todavía no sabemos exactamente en qué va a cambiar del todo, porque todavía estamos sumergidos en esta situación, todavía no hay una actividad normal, no se ha recuperado esa llamada normalidad, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en este sentido. A mí lo que me llama la atención es que de alguna manera la situación de la pandemia ha enfatizado o ha exacerbado o ha mostrado cosas que ya estaban ahí. El tema, para empezar con el tema de la conectividad, de lo de Internet, que ha sido tan importante para sobrellevar esa pandemia, nos hemos dado cuenta que había herramientas que estaban ahí, que se estaban utilizando, pero que no tenían ese uso cotidiano ni tan fuerte como lo está teniendo ahora. El tema de las videoconferencias, las plataformas de Google Meet, de Zoom, son herramientas que ya estaban, pero que no tenían esa frecuencia de uso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay un tema muy importante más allá de la cuestión de la salubridad y las cuestiones de solución de este tema de las vacunas y de los contagios, está en el tema de la conectividad. Yo creo que ahí nos estamos encontrando con una marca muy fuerte que está señalando grandes diferencias sociales entre quienes tienen conectividad, quienes tienen buena conectividad y quienes no la tienen.
esto está marcando un límite y una diferencia social muy fuerte que hay que preocuparse por solucionarla. En ese sentido, yo recuerdo esa famosa película del surcoreano Bong Joon, Parásitos, con esa familia que vive en un sótano en Corea del Sur y que está desesperada por coger a través de celulares pues una señal de internet para poder conectarse con la realidad y con su tiempo, ¿no? Ese es uno de los temas, yo creo, importantes que se tendrá que seguir tratando y discutiendo entre tantos más que se han dado. Entonces, ese antes y después estaría determinado por esa conectividad. Yo creo que es uno de los temas. El otro tema también muy importante tiene que ver con el cambio positivo que ha pasado. Es decir, yo estoy tratando de ver algo positivo ante esta situación espantosa de la pandemia. Por ejemplo, es el desarrollo científico, es decir, la velocidad a la que se han dado, la búsqueda de vacunas, el conocer los mecanismos para evitar los contagios. Yo creo que ha sido algo muy interesante. Hay muchísimos temas más a tratar. Ahora, tampoco quisiera hacer una especie como de hacer este tipo de profecías sobre el futuro, son muy arriesgadas. Un científico cognitivo español, amigo mío, me decía, los dinosaurios no cambian de un día para otro. Entonces, él bromeaba, claro, es decir, yo no creo tampoco que vaya a haber cambios tan radicales, hay que ver qué ocurre, pero sí nos ha puesto el dedo en la llaga sobre varias cosas, sobre varios temas de desigualdad, por ejemplo, la situación laboral, la situación en la educación. La situación en la educación es realmente dramática, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado con todos esos niños que no han tenido oportunidad, no solamente de tener conectividad, sino de tener una computadora disponible o una tablet, que no han podido igualarse, ¿no? Ahora, frente a otras épocas y otras pandemias que pasaron siglos atrás, obviamente no se paró el mundo. El caso de la famosa peste o fiebre española, cuando ocurrió a fines de la Primera Guerra Mundial en el 18, sencillamente no fueron a clase los alumnos y perdieron 1 o 2 años de clases. Acá de alguna manera se ha podido equilibrar. En el ámbito universitario no, ha sido un poco más asequible, pero ese ha sido otro de los grandes temas a nivel de educación, ¿no? Gracias, Leonardo. Tenemos ahora las declaraciones de una madre de familia y de un joven universitario sobre cómo han cambiado las formas de ejercer sus roles, estudiar y de relacionarse con amigos. Bueno, pues desde que empezó la pandemia, el cambio más significativo que he tenido es como ya no tengo, por ejemplo, a mis compañeros para poder hacerles una pregunta, mostrarles mis trabajos, yo ver el de ellos. Ya es algo más ya individual. Bueno, en las materias que yo he tenido que hacer estas cosas prácticas como las maquetas, se ha tenido un poco de flexibilidad con respecto a, por ejemplo, los materiales y los acabados, ya que por el tema de la pandemia a algunos se les dificulta, por ejemplo, ir a las tiendas a comprar las cosas por salir. Y así lo hemos trabajado, hemos tomado fotos y subido a algunos PowerPoints, cosa que ya las fotos son analizadas por el profesor y ahí es que ellos nos dan las críticas para por nosotros seguir mejorándolo. También nos han dado la opción de hacer, por ejemplo, maquetas digitales, que serían los renders. Nos ponen ciertos criterios que debemos completar, por ejemplo, con estas maquetas digitales. Con mi familia hemos adoptado hasta este tiempo de jugar juegos de mesa, este tiempo usarlo con, por ejemplo, mis compañeros, mis amigos en la universidad, hacer ya cosas más en casa o en línea. Busco que sea en un lugar abierto, con ventilación para, bueno, pues por los cuidados del COVID. O si veo que esas personas yo las he visto, por ejemplo, en las redes sociales que han salido bastante. Ahí sí prefiero hacerme un lado y a quedarme en la casa nomás. Pero así son. Ahora son menos salidas y con más cuidado, con el alcohol y la mascarilla siempre. Igualmente tomo su mano, igualmente le doy el abrazo, igualmente me despido con besos, sin embargo se lo doy con la mascarilla puesta, para ya, aunque sea mentalmente, ya sentir que sí le estoy dando afecto. Todo ha cambiado. Antes tú salías de tu casa, cumplías tu jornada y luego de eso regresabas a ver a tus seres queridos, ¿no? Ahora tenemos este teletrabajo. Pasas en casa y tienes que acoplarte a trabajar con tus seres queridos alrededor. Y voy a ser más específica, mi hija de 8 años y mi perro. Tengo una cachorra de 3 meses. Entonces, si ladra, si me llaman, y tratas de que esos distractores no te quiten la concentración. Antes tú salías, regresabas y tenías ese abrazo que te recibían, que te extrañaban y todo. Ahora ya no. Es más, cuando tú sales de tu casa y al regresar, ¿qué es lo primero que piensas? No te acerques, aléjate un poquito, déjame
desinfectarme, utilizo el alcohol, sácate los zapatos, me cambio de ropa, me baño. Ahora sí, vamos a abrazar a mi hija, a mi esposo, y más aún cuando vas a visitar, por ejemplo, a tus padres. Si tienes padres, adultos mayores, te preocupas más. Por ejemplo, antes tú te acostumbrabas a que tu hijo o tu hija se vaya a la escuela, al colegio, a sus estudios y regresa a la casa. Y tú te encargabas de ver los trabajos que quedaban pendientes. Ahora, si bien es cierto, dependiendo de la edad, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, en primaria, son más pequeños, 3, 4, 5, 6, hasta 8 años, debes estar más pendiente. Entonces, como mamá, ya no solo me toca ser la mamá que revisa, que supervisa, que practica o que refuerza ciertos temas, sino la mamá que tiene que estar ahí. Y si la explicación en el computador no quedó clara, pese a que tengamos estas clases de refuerzo y todo lo demás, los niños necesitan ese contacto directo, y yo creo que todos, porque niños, jóvenes, adultos, adolescentes, pero en los niños más, ese contacto directo para poder decir, ok, capté la idea. En mi caso, mi hija tiene horarios para ver y tiene todo, ¿no? O sea, desde un computador hasta una tablet, un celular, todo puede, tiene acceso a todo, pero no todo lo puede manejar ni tenerlo abiertamente y sin un control. O sea, hay que estar ahí pendientes, viendo qué videos están, no sé, tal vez buscando. A lo mejor sea algo inocente, pero como ahora tenemos todo este abanico tecnológico muy, muy abierto, en medio del video infantil, inocente, de repente sale una publicidad que no es acorde para un niño. Entonces es ahí donde tú, como madre, como padre, porque yo digo que los padres también cumplen un rol muy importante, estás pendiente y le enseñas. María José, ¿ha cambiado la vida radicalmente para los jóvenes y para las madres de familia? ¿Por qué cambió la forma de estudiar, de educar, la manera de relacionarse y hasta la forma de divertirse? ¿Cómo se sienten estas personas en esta situación? ¿Cómo son sus afectos, sus emociones? Claro, o sea, definitivamente la vida no se detuvo con la pandemia ni con el COVID. Entonces hemos tenido que hacer ciertas adaptaciones y claro, estamos cosechando lo que sembramos. Si teníamos una buena relación con nuestra pareja, pues en temas de pandemia y cuando estuvimos en cuarentena, pues fomentamos aún más esa relación. Si teníamos problemas, tal vez esos problemas se exacerbaron, como nos dijo nuestro Leonardo, nuestro panelista anterior, si teníamos ciertas dificultades, pues han salido a flote. Y cada uno pues ha hecho adaptaciones de acuerdo a su realidad. A los estudiantes pues los ha ayudado a optimizar el tiempo, a ser más responsables con sus deberes. Claro, los padres también les ha tocado estar más disponibles para sus hijos. Si antes monitoreaban pues tal vez de lejos, ahora tienen que hacer una revisión más exhaustiva, meterse a las plataformas, hablar con los otros padres de familia también. Y bueno, y en el trabajo igual, ser más eficientes con el tiempo, pero definitivamente esta pandemia, como algo positivo, nos ha ayudado a replantearnos muchas nuevas formas de hacer las cosas. Y bueno, y los jóvenes, la diversión, hacerlo con responsabilidad, ¿no? Saber que tengo que tener ciertas medidas porque mi salud y mi bienestar tiene conexión con la salud y el bienestar de mis seres queridos y las personas que tengo alrededor. Pero, ¿cómo se sienten estas personas? ¿Cómo están sus afectos? ¿Cómo están sus emociones? Sentimientos de miedo, angustia al inicio de la pandemia. Hoy por hoy ya nos hemos ido adaptando a ciertos cambios, ¿no? Los jóvenes tal vez usan más la tecnología y ellos la utilizan a su favor. Estos juegos en línea o, bueno, antes habían reuniones virtuales, pero ahora poco a poco han podido ir teniendo ese contacto con las precauciones. O sea, hay que aprender a vivir esta nueva normalidad con responsabilidad. Gracias, María José. Y en este tema, Leonardo, en su artículo Búsqueda y tanteo de la memoria, publicado en Diario El Universo, usted se refiere a una gradación óptica y señala como los momentos más ricos y reveladores a los años de infancia y de juventud, es decir, los de incertidumbre. En tiempos de pandemia ha sido precisamente la incertidumbre el principal componente de la vida. Según lo indicado, ¿hay otra forma entonces después de la pandemia de iniciación a la madurez? Si tradicionalmente la infancia y juventud en Occidente han sido los periodos en que el ser humano se adapta a la cultura y sociedad,
¿Esta pandemia hará que esta iniciación tome un par de años con una adaptación virtual? Yo creo que lo virtual, sí, eso ya lo estamos experimentando y de manera muy fuerte la virtualidad. El tema del consumo virtual también se ha vuelto sumamente importante. Creo que sobre eso hablará Leonardo Tati. Pero hay una cosa que también es importante cuando comentaban el tema de los sentimientos de angustia o preocupación. Hay una cosa que también se está replanteando, por ejemplo, y eso sí es un espacio de iniciación, sobre todo para los más pequeños, quienes tenemos hijos pequeños, esto ha significado un cambio muy fuerte, y es el tema del espacio en la casa. Cuando la madre de familia estaba comentando esas experiencias familiares, me hizo caer en la cuenta de lo que es muy importante. Se está replanteando la noción de la casa. Es decir, muchas veces en el ajetreo contemporáneo en las grandes ciudades, las famosas barrios dormitorio o casas dormitorio, donde prácticamente solamente se va a dormir y a pasar la noche, esa es una noción que está cambiando. Se va a reconfigurar el espacio de la casa, es decir, todo el teletrabajo que nos está obligando a adaptar nuestros propios sitios, que eran sitios provisionales porque teníamos un sitio de trabajo fuera, eso va a generar cambios. Y eso va a generar cambios también en la relación. Esta generación de los niños, yo tengo 2 hijos, uno de 10 años y una niña de 4 años, pues ellos lo que están sintiendo es una presencia muy fuerte de los padres en casa, cosa que antes no tenían porque todos estábamos fuera, los niños iban a la guardería, a la escuela, los padres a trabajar, ¿no? Entonces, esto yo creo que va a significar un cambio. Y además también el hecho de percibir cosas que antes no valorábamos, la supuesta cotidianidad aburrida, rutinaria, resulta que es un gran valor de libertad. El hecho de poder salir libremente a la calle, de poder hacer cosas, el poder disfrutar una salud donde podemos vivir un cierto margen de riesgo, pero no al nivel mortal de lo que generó el COVID, también nos está mostrando que no sabíamos ver la libertad que teníamos, de la que siempre nos quejábamos, pero es una libertad muy valiosa. ¿Qué papel tiene esta incertidumbre ahora? Yo creo que la incertidumbre es muy sana en el sentido que no podemos tener todo previsto. En el momento que nos acostumbramos en una sociedad donde creemos que todas las cosas ya están absolutamente previstas y manejables, yo creo que eso más bien lo que genera son haceres indefensos. Y un poco lo que esta incertidumbre nos está demostrando es que tenemos que aprender a adaptarnos, a saber que siempre estamos permanentemente en un riesgo que escapa de esa cosa aparentemente previsible bajo nuestro control. La vida es así en realidad, y el escenario de la pandemia en realidad es un escenario de la vida. Lo que pasa es que no la teníamos hace mucho tiempo, pero es algo que forma parte de la estructura del ser humano. Inclusive la misma situación ahora de lo que ha mostrado la pandemia. ¿Quién nos dice que las estructuras familiares, por ejemplo, que nosotros tenemos, que tienen siglos, no vienen justamente de experiencias de incertidumbre ante situaciones de pandemia muchísimo más duras que la nuestra? Son interrogantes. Yo creo que no hay respuestas definitivas. Gracias, Leonardo Valencia. Leonardo Otati. Dadas las respuestas de los panelistas, desearía abordar un tema dentro de la economía y negocios para ir complementando este nuevo perfil que está adoptando la humanidad. La UES ha desarrollado 3 estudios de comercio electrónico en los que se han mostrado cambios en el consumidor. En el último estudio se evidencia que existe una mayor propensión a las compras en Internet, llegando a duplicarse las frecuencias de consumos. ¿Considera que este tipo de comportamiento es una moda y no una tendencia? Estos cambios empujan a las empresas ecuatorianas a tomar acciones que mejoren su oferta y plataforma tecnológica. ¿Cuáles son estos? ¿Qué tan lejos o cerca estamos a las prácticas globales? A ver, definitivamente hay un cambio en el comportamiento humano, hay un cambio en el hábito de consumo, y hay un cambio en la manera de interactuar del consumidor con su marca o sus productos. Y desde hace muchos años, no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo, se ha visto que la manera no presencial de interactuar con las marcas, productos y servicios es una manera que la gente la prefiere por muchos temas y básicamente es por un tema de valor. Hoy en día el valor, entre otras cosas, es seguridad, no contagio, en fin, evitar el miedo de salir. Pero antes era el valorar mi tiempo, el poder tener la seguridad que donde voy existe el producto que quiero y que me lo van a llevar a mi casa y que obviamente termina ganando valor. Pero definitivamente pues vemos aquí en el Ecuador que hay un volcamiento hacia la economía digital y eso es algo muy bueno y eso es algo que nos tenemos que adaptar y que definitivamente está pasando un muy buen proceso. Ecuador en relación al resto de países en el mundo, ¿cómo va?
muy buen camino. La maduración y el crecimiento que tuvo en los momentos más críticos de la pandemia, en lo que nosotros denominamos la cuarentena o semáforos en rojo, fueron muy difíciles para la oferta. Debemos de separar la oferta, la empresa que ofrece el servicio, y la demanda del consumidor que utiliza el medio digital para interactuar con la marca. La demanda se vio obligada a interactuar de esa manera por un tema de seguridad. No podía salir de la casa. En muchos casos, la única manera de obtener un bien o un servicio era online. Para el tema de la demanda, para el tema de la oferta, fue mucho más complejo porque ellos tuvieron que pasar de poder atender 50 pedidos a tener que atender 500 pedidos día. Las infraestructuras no son tan fáciles de manejar, y recordemos que el comercio electrónico tiene una parte física que se llama la logística. Entonces, el comercio electrónico tiene una combinación cuando se trata de productos que es muy interesante, pues que la entendamos, que existe una parte física. Pero estamos en muy buen camino, se maduró en este corto tiempo, los expertos hablan de 5 años en 2 meses. Wow. Es muy grande y la masa de consumidores es muy grande. A su criterio, ¿quién cambia a quién? ¿El consumidor al empresario o viceversa? No, yo creo que el empresario es el que está más llamado a cambiar, digamos. El consumidor recibe lo que el empresario le da, y el consumidor de alguna manera exige. Si la oferta A no le da lo que él quiere a nivel de cómo interactuar con su producto o servicio, se lo va a dar B. Entonces, quien se tiene que adaptar, quien es el que está obligado a mutar, realmente, como dijo Darwin, es la oferta, es el empresario, es él el que tiene que entender y escuchar a su consumidor. Y basado en un principio que el comercio electrónico lo viene conversando y estudiando desde hace muchos años, que es que el consumidor es el centro de existencia de todo negocio, lo que se llama como el customer centric. ¿Okay? Él es el centro de todo. Alrededor de él gira todas las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, él pide, el otro es el que se adapta. ¿Qué le está diciendo en este momento el consumidor al empresario? Atiéndeme mejor online, convive y entiende qué es lo que tienes que hacer entre el mundo físico y el mundo digital. No significa que una persona que adopte digitalmente una marca, un producto o un servicio solamente lo quiere digitalmente, pero quiere que cuando adopte digitalmente eso o en su mundo físico, la experiencia sea magnífica. En temas de educación, como decía el tocayo, definitivamente hemos visto cambios gigantescos y hemos visto situaciones muy críticas. Recuerdo claramente y con mucho dolor haber escuchado en las noticias cuando estábamos en pleno encierro, llamémoslo así, cuarentena, confinamiento, como queramos llamarlo, que hablaban que la región costa tenía que volver a clase, y hablaban que la estadística era que no más del 30% de los estudiantes en toda la costa podían recibir clases normalmente de manera no presencial, sea por falta de conectividad, como decía Leonardo, o sea por falta de equipamiento. O sea, nosotros que estábamos en casas más digitalizadas, llamémoslo así, especialmente yo, voy a hablar de mí porque estoy en la industria, entonces tenía una buena conexión a internet, tenía computadora y demás, hubo que hacer esfuerzos para poder mejorar la conectividad, porque ya todos conectados al mismo tiempo, recibiendo clases, trabajando, no funcionaba, y adicionalmente compartíamos computadoras. Y en el momento que entra el tema de la educación de los hijos, ya compartir computadoras es prácticamente imposible, porque es o estudias o trabajo, y si no estudias, creo que hay ciertos problemas que se tienen que enfrentar, y si no trabajo no hay que comer y no tengo cómo pagarte tus estudios. Entonces es un tema que se tiene que empezar incluso a involucrar el Estado en tratar de solucionarlo. Gracias, Leonardo. Según un artículo de la BBC, la gripe española generó cambios sociales tales como el acceso de las mujeres en el mercado laboral y el avance de la salud pública. Para complementar, Catherine Arnold, autora del libro Pandemia 1918, menciona que existió una escasez de hombre, por lo que millones de mujeres no lograron encontrar una pareja adecuada. Con este aprendizaje, luego de 100 años, María José, ¿crees que habrá un nuevo orden social entre los hombres y mujeres? ¿Existirá otro tipo de orden social, quizás por edad o por territorialidad? ¿Será más difícil ahora encontrar una pareja, salir en citas, encontrar el amor verdadero? Bueno, partamos del hecho que hace 100 años pues había un orden
social distinto al de ahora, ¿no? Era mucho más jerárquico, los hombres estaban por encima de la mujer, entonces el hombre era quien salía a trabajar, por lo tanto estaba más expuesto a contraer ese virus y a morirse en el intento. Pues hoy por hoy estamos igual de expuestos, estamos en igualdad de vulnerabilidad, tanto hombres como mujeres. Entonces, bueno, el tema de las citas, creo que hay que adaptarse. No hay que resistirse al cambio, sino adaptarse al cambio. Y la vida no se detiene, podemos continuar teniendo citas. Bueno, tenemos la conectividad ahora por medio de las redes sociales, del uso de celulares, que no impide que tengamos ese contacto, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, bueno, el proceso de enamoramiento y del amor son procesos diferentes. Cuando tú haces clic con una persona y te empiezas a conocer y te sientes bien por todo el tema hormonal que se libera cuando estás en ese proceso, se da a inicios de la relación, ¿no? En donde mostramos nuestra mejor cara a la otra persona, ¿no? No vamos en una primera cita diciendo nuestros defectos, no, nos arreglamos para estar bien tanto físicamente y cómo somos, mostramos nuestra mejor cara. Entonces ese proceso del enamoramiento se da en las primeras citas que claro, lo que pasa es que ya tenemos restringidos nuestra parte social, pero lo que no podemos asistir es eventos masivos como conciertos o fiestas en donde haya gran cantidad de gente, pero una cita al aire libre en donde estén dos personas sí podemos asistir. Y bueno, y como lo dije hace un rato, la vida no se detiene, pues seguimos con nuestras actividades cotidianas como tal vez ir al trabajo, bueno, hay personas que ya están acudiendo poco a poco presencialmente o hay personas que siguen en teletrabajo o están haciendo un mix de ambas actividades, pero bueno, en esa interacción podemos dejarnos encontrar por el amor también, ¿no? Sí, pero ya no va a haber esa reunión social, esa casualidad de encontrarme a alguien con quien yo pudiera salir, ya no va a haber esos momentos como tales, no tantos, quizás muy pocos. Claro, muy pocos, pero también es cuestión de paciencia, ¿no? Como te digo, no eventos masivos, pero sí nos podemos reunir con pocas personas al aire libre y yo creo que el amor no hay que buscarlo, sino dejarnos encontrar por él. Entonces, en estas interacciones, pues podemos encontrar el amor. O sea, por WhatsApp, por Google Meet, por Zoom, de Exacto, que llegará. Eso nos sirve como para irnos conociendo mejor y bueno, y luego nos encontramos de manera física, ¿no? Claro, antes las personas, bueno, conocían a la otra que te interesaba y luego no tenías noticias de ella, pues hasta que te decidías a llamar a la casa o a irla a buscar, ¿no? Ahora hay mucha más conectividad gracias a la tecnología. Interesante, interesante. Igual va a llegar, no pasa nada. No pasa nada. En el siguiente video veremos cómo los profesionales han tenido que adaptarse para continuar con su trabajo. Lo que hacíamos justamente es armar como una especie, a nivel de relaciones públicas se llama B-roll, justamente armar un paquete en el que los voceros tenían que grabarse con su celular. En mi caso, yo lo que hacía era o nos conectábamos vía Zoom, justamente para tener esta dinámica como periodista, ¿no? Yo dejaba grabado el testimonio de él, o en su defecto lo que yo hacía era mandarle también una especie de cuestionario y él me enviaba el video, ¿no? El día a día sí ha sido mucho más retador porque ahorita está todo de manera mucho más inmediata, ¿no? A nivel emocional de las personas generó mucha empatía y a nivel profesional mucho más, porque si yo quería generar un tema y no entendía o no me ponía en la posición del periodista, realmente tal vez me quedaba de brazos cruzados y nunca sacaba ningún tema. Para mí antes una jornada de trabajo era 5 o 6 de la tarde porque sabía que ya a esa hora ya está todo editado, ya están las ediciones cerradas de los medios impresos. Las jornadas llegaban a ser hasta las 3, 4 de la mañana porque a mí me tocaba justamente revisar el material que me enviaban los voceros, editarlos, armar todo este material y los eventos virtuales
estoy segurísima que llegaron para quedarse. O sea, no veo otra vía porque también es una facilidad para muchas personas, para los voceros de las marcas, para los mismos periodistas de otras provincias. O sea, rompimos totalmente esta brecha de que tenía que movilizar a alguien a un evento o que periodistas de otra localidad o de otras provincias no podían venir a un evento de lanzamiento, a un cóctel, a un desayuno. Lo que yo creo que aquí va a conjugar muchísimo el poder o que la experiencia presencial de los eventos, que antes era muy común en una semana tener 1 o 2 eventos, yo creo que ahora el evento presencial va a ser algo mucho más emocional y mucho más exclusivo, por decirlo de alguna manera. Un poco difícil, es nuevo, porque estamos acostumbrados a recibir la reacción del público. Las obras de teatro hacíamos con público y ahora, bueno, todo es de forma virtual. Y con las nuevas medidas se redujo creo que al 30% de la capacidad, entonces es un poco complicado. Al hacerla virtual no sabemos cómo están reaccionando del otro lado, hay problemas también con el internet muchas veces que se va, me ha pasado y por eso te lo digo, ¿no? Buscar nuevos métodos para llegar al público, sean virtuales hay una nueva modalidad también que es obras por WhatsApp, algo así, que hacen historias y te van llegando historias. Entonces, creo que todo eso nos ha enseñado a reinventarnos. Ese feedback con el público es importante, pero esta pandemia apareció de un momento a otro y bueno, como te decía anteriormente, tenemos que adaptarnos. Y no sabemos qué va a pasar mañana, que hay que vivir el día a día. Creo que sí, espero que en algún momento esta situación cambie y volvamos a los teatros, volvamos a los escenarios con el público, con la gente, porque de eso vivimos, de los aplausos. Dentro de este escenario fue bastante complejo el tema de la adaptabilidad, más que nada en relación a las herramientas que se aplican para levantar información. Empezó a ser muy complicado poder tener una conexión directa con el informante. Nosotros afortunadamente, por tener algunos clientes que trabajan en temas de exportación, estuvimos desarrollando algunos ejercicios previos con plataformas digitales, trabajando más que nada en temas de entrevistas a profundidad, de personas que estaban en otros países o consumidores de otros países, y estábamos de cierta manera un poco acostumbrados a ese escenario. Pero localmente no teníamos esa apertura al inicio, ¿sí?, de una aceptación de un escenario investigativo mediante plataformas digitales como tal, ¿no? Por ejemplo, Zoom, Meet y demás. Era bastante difícil poder desarrollar y ejecutar estas actividades de investigación. Diríamos que al inicio tocó un poco rediseñar las metodologías. Creo que la pandemia le dio la estocada final, más bien a la herramienta, a la encuesta de calle, ¿sí? Que es la que técnicamente se llama la encuesta Intercept. Sí, el cliente, sí, también es muy reacio a la utilización de estos métodos digitales, ¿sí? Porque consideran que no es lo mismo que el encuestado, que tú y el encuestado estén ahí cara a cara desarrollando, que tú lo estés entrevistando directamente, ¿sí? Pero esto ya en otros países se maneja sin ningún inconveniente. Leonardo, Tati, como vemos, son muchas las adecuaciones que han tenido que implementar los empleados de las empresas para poder cumplir con sus labores. En esta adaptación han quedado evidenciadas las habilidades y destrezas creativas de los profesionales, la mayoría en el campo tecnológico. A su criterio, ¿esta nueva forma de trabajar, de comercializar, de vender, vino para quedarse? ¿O quizás el mayor requerimiento que tendremos ahora en el momento de contratar o hacer negocios será el de una reinvención constante? Bueno, definitivamente yo creo que esto es un camino de una sola vida y sin retorno. No hay manera de que volvamos a lo que fue febrero del año 2020. Eso ya dejó de existir y lo tenemos que tener claro, ¿no? No solamente del lado del cliente consumidor, sino del lado del colaborador propiamente dicho. Estamos mucho más involucrados a la tecnología, estamos mucho más conectados, hiperconectados diría yo. La llegada del 5G es algo que tenemos que estar extremadamente atentos porque eso va a cambiar muchísimo también la manera de interactuar digitalmente de las personas frente a las marcas. La velocidad que obtenemos con esto de aquí es algo
realmente impresionante. Entonces, sin lugar a dudas, esto es algo que vino, se quedó y cada día va a ser más grande. Lo que no creo y no lo tengo claro todavía es cómo van a convivir el mundo físico con el mundo online. Eso es algo que se tiene que descifrar y creo que en Asia están mucho más avanzados que nosotros en el sentido de cómo se interactúan entre el mundo físico y el mundo digital. Gracias, Leonardo. El libro del Día del Juicio Final de Connie Wills, Estación 11 de St. John Mandel y Severance de Lin Ma son libros que tienen como temática común una pandemia y el manejo de situaciones críticas en ella. Leonardo Valencia, en su primera novela, El libro flotante de Caitran Dolphin, que por cierto ha sido ya traducido a varios idiomas y entiendo que el último es el francés, usted habla también de una situación de crisis comparable a esta pandemia. Guayaquil es inundado y desaparece. ¿Encuentra coincidencias en la vida de los personajes y de las personas hoy en la situación de El libro flotante? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero tiene que ver un poco con lo que comentabas de la incertidumbre. Un poco lo que pasa en mi novela es este aspecto impredecible. Las personas en Guayaquil, pues la ciudad se inunda y solamente muchos se tienen que marchar y algunos se refugian en los cerros, en las colinas, ¿no? Entonces ahí hay algo impredecible, ¿no? Pero claro, ahí todavía podía haber el contacto personal, es decir, no la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahora, yo la verdad quería comentar sobre este tema también un poco algo que comentó la panelista sobre el tema del amor. Yo creo que ese tema es muy interesante porque es un cambio cultural muy importante porque lo que se viene también va a ser una situación que ya se está comentando mucho, esa especie de comparación con los locos años 20, que pasó una situación parecida justamente con lo de la gripe española, cuando ya el escenario se volvió, ya se podía circular nuevamente, la gente se desató. O sea, es decir, todo el tiempo que estuvieron, y nosotros ahora que estamos como presionados, cuando ya se pueda volver a la calle, por decirlo así, lo que va a producirse es un deseo desaforado de vida, de viajes, de movimientos, cuando ya haya las mínimas condiciones de seguridad. Eso va a ser otro escenario pospandémico que ya se vivió. Entonces yo creo que en ese sentido, siempre tratando de ver un aspecto positivo, vamos a tener experiencias locas en realidad, porque cuando volvamos a la realidad, pues vamos a estar con ganas de ir a ese sitio al que nunca fuimos, hacer eso que nunca hicimos o eso que postergamos. Eso va a ser un cambio cultural importante y eso se dará, no creo que de manera inmediata, pero sí de aquí a unos 3 o 4 años vamos a ver los resultados de esa transformación. María José, ¿qué piensas de esto? De estos momentos locos. Bueno, es que si estamos contenidos de cierta forma, pues en el momento que cede esa contención, pues pasa lo que decía Leonardo, ¿no? Gente, bueno, volcada a las calles, con ganas de vivir, ¿no? Por eso es importante que de cierta forma vayamos poco a poco, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de los hijos adolescentes, que mamá, pero necesito salir, necesito ver con mis amigos, este es mi año, este año me gradúo, ya estos años se van y no volverán. Pues es momento de permitirles ciertas cosas, obviamente sabiendo cuáles son las consecuencias de, ok, tal vez te puedes ir a ese viaje, pero regresas a la casa a hacer cuarentena en tu cuarto, ya no sales por X cantidad de días hasta que te puedas hacer la prueba, ¿no? Y así de cierta forma evitamos esa contención que luego pues va a causar eso, ¿no? Que sea como más desenfrenado cuando ya pase todo este tiempo. No sé, recuerda en la época del colegio cuando sonaba el timbre del recreo, más o menos así, ¿eso pasaría, algo así? Claro, o sea, por eso te digo, hay que ser conscientes de la situación e ir poco a poco, ¿no? Y conversarlo, tener esta comunicación con los hijos de cómo se sienten respecto a la situación que están viviendo. Y sí, permitirles, pero que lo hagan con conciencia y con responsabilidad. Ya no hay abrazos espontáneos, tampoco besos en los saludos. De hecho, cambió nuestra forma de saludar, interactuar. También ha sido mucho el dolor vivido como resultado de esta enfermedad, sobre todo por la pérdida de seres queridos. Y todo esto ha sido sobrellevado sin la cercanía de los amigos e incluso de los familiares. De otro lado, muchos se escudan en esta pandemia para no cumplir con esos tristes momentos. María José, ¿podemos decir formalmente que existen nuevos protocolos en el campo de la afectividad
o quizás se están probando quiénes son los verdaderos amigos? Bueno, yo creo primero estar conscientes que esta pandemia tocó las puertas de la humanidad, de los países, de las familias y de forma individual a cada ser humano, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes que las personas a las cuales tenemos cerca, que nos rodean, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, han sufrido pérdidas, unos pérdidas humanas, otras pérdidas de negocios, pérdidas de trabajo, y cada cual lo ha podido sobrellevar de la manera que ha podido, ¿no? Aquí podría decir, bueno, existe una curva de duelo, entonces saber que estas personas están pasando por un proceso, o nosotros mismos estamos pasando por un proceso que va desde la negación, la desesperanza y la aceptación y un aprendizaje, ¿no? Entonces realmente, más que ver si el otro me ha fallado o si el otro no ha sido un buen amigo, un buen compañero o un buen jefe, ver yo qué puedo hacer por los demás. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Yo qué puedo hacer por mis trabajadores, si soy jefe de una empresa, yo qué puedo hacer por mi amigo que se quedó de un trabajo y está emprendiendo un negocio, pues trato de ayudarle, comprarle lo que él está vendiendo, si está dentro de mis posibilidades. Y aquí, bueno, pues digo, porque converso con varias personas y me van quedando como los registros de lo que me dicen. Un compañero de trabajo que ama ir a la playa me dijo una vez, bueno, sí me estoy yendo a la playa y yo disfrutaba de cocinar. Ese era como mi placer de ir a la playa, era cocinar. Pues ahora ya no cocino, sino que voy a comprar al puestito de la esquina para ayudar a reactivar la economía y me he propuesto en la playa comprar comida. Otra compañera me decía, bueno, a mi esposo le redujeron el sueldo, a mí gracias a Dios a mí no, y a la persona que trabaja en mi casa estábamos planeando recortarle la jornada, pero dijimos no, ella lo necesita y es una forma de activar de cierta forma la economía. Entonces, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Sea en gran medida o en menos medida, pero yo creo que esa es como la clave para poder sobrellevar de una mejor manera la situación. Y este contacto ya no visual, ya no saludo con beso, de alguna manera nos irá dejando algún tipo de secuela. O sea, tenemos que pensar y mirar esto con ojos de esperanza. O sea, ahora lo estamos llevando de esta manera, pero si todos tenemos una responsabilidad social y de cierta forma una contención de este contacto, es pasajero. Esto va a pasar. Ya nos vamos a ir vacunando y ya hay cosas que no van a regresar. Bueno, el uso de la tecnología que nos comentaba Leonardo vino para quedarse. Ya van a haber otras formas también, pero ese contacto físico va a llegar en algún momento. Muchísimas gracias, María José. Leonardo, en el libro Homo Deus de Yuval Noah Harari se habla del dataísmo o la religión de los datos, al igual de un mundo menos liberal y más controlado. Citando textualmente a este autor, el sistema comprenderá a estos humanos mejor de lo que ellos mismos se comprenden y tomará por ellos la mayor parte de las decisiones importantes. ¿Cree que iremos perdiendo el individualismo para convertirnos en meros ejecutores de órdenes? ¿Se podrá controlar hasta las compras a través de algoritmos que interpreten nuestros comportamientos no solo virtuales, sino también físicos? Bueno, leí a Harari, entiendo exactamente lo que dice, y una de las cosas que dice que son muy complejas es que Google es Dios. Wow. Google es la verdad, ¿ok? Y Google es la verdad porque son los algoritmos los que van a terminar dominando realmente no el comportamiento humano, pero probablemente sí empiecen a existir tal cantidad de información que pueden ser muy predictivos. No creo que controle definitivamente los algoritmos el comportamiento humano, pero me va a ayudar a tomar ciertas decisiones. Y pensemos hoy en día, ya se hace. No es que Harari sí está adelantado en el tiempo y sí es muy crítico y muy rudo en decir muchas cosas, pero hoy en día cuando yo me meto a los sitios web como Amazon, por ejemplo, y empiezo a buscar cierta información, hay muchas veces que me ofrece productos que yo en verdad sí estaba buscando, que sí me gustan, que no necesariamente entré a comprar y los termino comprando porque me los ofreció. Eso no es porque lo adivinó, eso es porque existe
tecnología y análisis de datos detrás que muchos compradores que tienen mis mismos hábitos de consumo han comprado ese producto y por ende han tenido muchas satisfacciones y por ende seguramente me va a gustar a mí. A veces adopto, a veces no. Pero definitivamente creo que los algoritmos y la data en sí van a tener un impacto muy grande en nuestro beneficio. Harari critica y dice que eventualmente serán los algoritmos los que gobiernen el mundo y serán los algoritmos los que me digan por quién votar. Válido ahorita que estamos a vísperas de elecciones, pero yo creo que ya eso es un poco exagerado en realidad. Creo que a nivel de consumo definitivamente me va a ayudar mucho. Creo que a nivel de marcas y de empresas nos va a ayudar mucho a entender mejor a nuestro consumidor y ofrecerle lo mejor posible para él. Leonardo Valencia, esta pandemia ha acelerado para volver realidad en los próximos años lo que cuenta en su última novela, el premio Nobel Ishiguro, En Clara y el Sol, en la que las máquinas de inteligencia artificial, los robots, ¿podrán tener sentimientos igual que los humanos? Sí, bueno, es interesante. Esta última es una novela muy reciente de Kazuo Ishiguro, es un autor, uno de mis autores favoritos. Yo todavía no la he leído, empecé a mirarla recién. Pero yo creo que de alguna manera también da a entender algo que ya se venía trabajando a nivel electrónico, ¿no? Es decir, desde los tamagotchis, había una serie de muñequitos, de juguetes, los perritos, estos robots. Es decir, de alguna manera está señalando esa necesidad, esa posibilidad, y justamente retomando también el tema de los algoritmos, es decir, el tener una serie de información que permita conocer ese aspecto emocional de la persona que está allí. En el caso de Clara y el Sol, pues es una niña que se aficiona con un robot. No he avanzado leyéndolo, pero quien cuenta la novela es el robot. Entonces ella es la narradora. Es un poco nos da la señal de estas nuevas experiencias. Todo esto que se está hablando ahora de lo post-humano tiene que ver con un gran margen de transición que no sabemos exactamente todavía dónde vamos a ir a dar, pero en el que yo también creo que se va a producir en determinado momento alguna forma de resistencia o de alternativa. Llegará un momento en el que también necesitaremos descansar de la tecnología y eso va a ser otro aspecto interesante a ver cómo se va a desarrollar o cómo se adapta la misma tecnología para no producir estos problemas que ahora mismo estamos viviendo. Hoy en día el tema del teletrabajo está generando, además de las cuestiones emocionales y psicológicas, está generando una serie también de problemas físicos, problemas de tensión ocular, problemas de columna, problemas de distinta orden, que también va a exigir nuevos cambios. Es decir, va a haber un escenario muy potente. Ahora, pero en el escenario concreto del que estabas planteando, pues sí, yo creo que la tecnología nos va a acompañar cada vez más. Ya lo tenemos, los mismos programas que nos acompañan en las distintas computadoras, que nos consultan cosas, que nos hablan, es una cosa que yo creo que va a seguir creciendo y que se va a ir perfilando, no hay que mirarlo con temor, se va perfilando de acuerdo a la necesidad de cada individuo. Finalmente son herramientas. El asunto quizás es plantar un límite donde no puede haber una injerencia sobre la realidad que la modifique. Ahí es donde entramos ya en un terreno de preocupación ética general, ¿no? Desde sus diferentes perspectivas, ¿cuáles son las huellas o heridas que nos deja esta pandemia y cómo debemos actuar para ser resilientes con cada una de ellas? ¿Nos ha cambiado esta pandemia en la afectividad, en las formas de comer, en las formas de comunicar, de enamorar, entender? ¿Hay más religiosidad quizás? Empecemos con usted, Leonardo Valencia. Bien, yo creo que es un poco difícil también, igual digo, me preocupa mucho dar respuestas taxativas, pero yo creo que hay varias lecciones, ¿no? Primera, creo que debemos aprender a ser paradójicamente más modestos, entender que tenemos un papel dentro de la naturaleza y que las cosas se dan porque la naturaleza es así, pero a su vez también tenemos que ser ambiciosos. Hemos podido comprobar justamente con todo el proceso de buscar una solución con el tema de las vacunas, es una gran lección la posibilidad del intercambio científico, de la comunicación, todo el establecimiento de la estructura del mismo virus y la circulación de la ciencia un poco nos ha mostrado eso, que tenemos que seguir siendo ambiciosos, pero no perder esa modestia. Somos seres humanos, somos seres de carne y hueso, somos mortales y tenemos que convivir en esta dualidad. Gracias, Leonardo Valencia. Leonardo, Tati, para usted, ¿qué nos deja esta pandemia? Creo yo que hay cosas muy buenas en realidad. Y una de esas es cómo nos volvimos más familiares. Cómo entendimos que tenemos que estar dispuestos a cambiar, dispuestos a adaptarnos. Vivíamos en una zona de confort muy receptiva frente a lo que nos ofrecía la sociedad
y hoy en día nos volvimos autores mucho más activos, actores mucho más activos dentro de una sociedad que lo exige enormemente, que tenemos que hacer cambios. Totalmente de acuerdo con el tocayo, tenemos que ser más humildes, tenemos que ser más modestos, tenemos que aprender a apreciar lo básico y tenemos que aprender a tener un límite con la tecnología. Una de las cosas que siempre comento es, a mí me sigue gustando leer el periódico en físico, porque es un momento en el cual yo me desconecto. Yo pongo mis pies sobre la tierra, dejo este mundo virtual para tener contactos. Y lo mismo pasa cuando me voy a la playa, y lo mismo pasa cuando tengo estos momentos. Y creo que eso es algo que lo empezamos a aprender también, porque ya la tecnología también tiene que tener, como decía Leonardo, un espacio. Y tenemos que aprender a limitarlo. Esa sería la lección. Sí. María José, ¿cuál es esa huella que nos ha dejado esta pandemia? Rescatar lo positivo de la pandemia, pues que al cambio no hay que resistirse al cambio, sino fluir con él y hacer ciertas adaptaciones. Bueno, no soy la única que no me gusta leer. Yo el libro, no puedo leer un libro digitalmente, tengo que sentir el libro o leer el libro para poderlo, estar yo y mi libro para poderlo seguir, ¿no? Y bueno, esta pandemia nos ha ayudado a ser más solidarios, a ser mucho más creativos en nuestra forma de trabajar, a ser mucho más creativos en la forma como entretenemos a nuestros hijos, por ejemplo, a los hijos pequeños, ¿no? A los padres los ha llevado a ser mucho más creativos, ¿no? Y bueno, solidarios y pensar más en los demás, qué consecuencias de lo que yo hago puede afectar a las personas que están a mi alrededor. Gracias María José y a todos nuestros panelistas por sus importantes respuestas esta noche. Agradecemos también a nuestros invitados por compartir sus experiencias de vida en este año de pandemia. Con esta edición de Contrastes, la nueva normalidad, ¿ya no somos los mismos? Pretendemos ayudar a entender esta etapa tan difícil que nos ha tocado vivir como sociedad y cómo manejar las diversas situaciones para seguir construyendo la historia de nuestra civilización. Los esperamos en una próxima edición. Hasta entonces, muy buenas noches. Igualmente tomo su mano, igualmente le doy el abrazo, igualmente me despido con besos, sin embargo se lo doy con la mascarilla puesta, para ya, aunque sea mentalmente, ya sentir que sí le estoy dando afecto. Antes tú salías, regresabas y tenías ese abrazo que te recibían, que te extrañaban y todo. Ahora ya no. Creo que en algún momento esta situación cambie y volvamos a los teatros, volvamos a los escenarios, con el público, con la gente, porque de eso vivimos, los aplausos. Yo creo que ahora el evento presencial va a ser algo mucho más emocional y mucho más exclusivo, por decirlo de alguna manera.